Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Rockeando TV. Aquí estamos con un nuevo programa y con un invitado que seguramente ustedes van a reconocer y que nos va a hablar de una banda que ustedes también quieren mucho y que es muy representativa no solo en la ciudad de Medellín, sino en toda Colombia. Y es que estoy hablando de Estados Alterados. Y aquí estamos con Ricky Restrepo, que viene a contarnos un montón de noticias de Estados Alterados. Ricky, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockeando TV. ¿Qué tal, Alberto, audiencia de Rockeando TV? Estamos felices de este nuevo proyecto del cual vamos a evaluar, hablar y muy contentos, de verdad, muy felices de este momento. No, y es que como contaba pues aquí en la introducción, Estados Alterados es una banda que es referente pues en la música, como digo, no solo de Medellín, sino de toda Colombia. Y es pues porque ustedes, digamos que fueron pioneros en un sonido que es muy característico de ustedes. Hablemos un poquito de la historia de Estados Alterados. Pues sabemos que es una banda muy conocida, que tiene muchos seguidores, pero también hay gente nueva que apenas los Claro. está conociendo y teniendo en cuenta pues las presentaciones y los lanzamientos que están teniendo últimamente. Entonces hablemos un poquito de esa historia de Estados Alterados. ¿Cuándo nació la banda y por qué nació? Como esa propuesta que los hace ustedes como tan, que los diferencia como de otras propuestas de aquí de la ciudad en Sí, esa sí. época. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes? ¿Por qué nació Estados Alterados? Estados Alterados nace de la experimentación y curiosidad que hasta la fecha tenemos, Alberto. Hay personas que nos referencian desde el año 87. Hay otras personas que nos referencian desde el año 89, cuando salió el primer 45 revoluciones por minuto de Estados Alterados, y hay otras personas que nos reseñan que el grupo nace en 1990, cuando dimos el primer concierto. Entonces, como ves, hay múltiples años y cumpleaños, lo cual eso lo dejamos con los analistas que les gustan las fechas, y digamos que tenemos 35 años y más hasta la fecha. Sí. Entonces, ya como te darás cuenta, esos son muchos años, pero muchos años bien vividos. Y la escena rock Medellín, yo diría que Medellín fue el epicentro del rock and roll en Colombia. Soy tan atrevido a decirlo, quizás en otras ciudades me dirán, no, no fue así, pero yo sí creo que Medellín era la ciudad rockera por excelencia en Colombia. Es increíble cómo los tiempos cambian y hoy el rock and roll es underground. Sí. Cualquier tipo de expresión rock and roll es underground, y por supuesto la música urbana está predominando en la superficie, pero los tiempos cambian y el péndulo oscila de un lado a otro. Cuando nosotros estábamos en ese recorrido musical, Medellín tenía muchas bandas de punk, muchas Sí. bandas de metal y muchas bandas o varias bandas de pop, pero no había bandas con instrumentos electrónicos en el término como Estados Alterados las venía trabajando. Y apostamos a eso. Lo que pasa, Alberto, es que ahora es muy fácil hacer música electrónica. Ahora es relativamente accesible tener acceso a instrumentos, o en medio de un computador tú tienes múltiples plugins que asemejan un instrumento. Cuando Estados Alterados empezó, esperar un sintetizador, pedir una batería electrónica, la teníamos que pedir por lo que llamaban el correo de las brujas, porque aquí no había esos, Ajá. no existían esos instrumentos. Sí. Entonces imagínate uno construir con las uñas un proyecto electrónico en Medellín, Colombia. Eso no fue fácil. Pero ¿qué pasó allí? Se rompió una puerta que estaba sin explorar, y sin darnos cuenta abrimos un horizonte para muchos en la escena colombiana, latinoamericana, de que se podía hacer rock electrónico. Y eso que me estás contando, pues es, digamos que les da como todavía más mérito a ustedes, porque como vos mismo lo estabas diciendo, Medellín en esa época era metalera y repunquera, y ustedes, digamos, como que se salieron de ese molde. En Así esa es. época, digamos, el público, pues, o la gente que escuchaba música en la ciudad,
¿cómo recibió la propuesta de ustedes? Pues teniendo en cuenta esto, que prácticamente pues ustedes fueron como pioneros en ese sonido. Para nosotros fue una gran sorpresa el recibimiento de Estados, porque la respuesta fue inmediata, en el sentido de cuando nosotros dimos a la luz canciones como Muévete el velo y de ahí en adelante todo el repertorio, la gente se conectó inmediatamente cuando nosotros no esperábamos esa respuesta. Y no fue un trabajo que se dio de la noche a la mañana, no fue así. Para darte un ejemplo, en 1990 Estados Alterados teníamos un concierto listo por primera vez a darnos el primer en vivo de Estados en un bar de la ciudad que se llamaba Casa Verde. Eran las montañas de la parte oriental de Medellín, arriba de Envigado, en los bosques, y era un lugar muy hermoso porque en la montaña, seguías la montaña y se formaba como una bahía para poner a bandas, y eso se convertía casi como en un lugar como de una media torta o un Carlos Viejo, pero natural. Sí. Esperábamos 250 personas, llegaron 1500. Ese fue el comienzo del primer concierto de Estados Alterados. Y fue más bonito aún porque ese concierto fue la respuesta a algo muy difícil para nosotros, que fue la muerte de un gran amigo y músico de Estados Alterados llamado Carlos Uribe Mana, que murió meses antes del primer concierto de Estados Alterados. En este concierto, pues fue mucha más gente la que estaban esperando. En esa época, ¿cómo era la convocatoria? Pues porque estamos haciendo también muchas comparaciones de cómo es hoy en día, que a través de las redes sociales, pues vos pones un mensaje y eso prácticamente se corre la voz de una. En esa época era mucho más complicado. ¿Cómo se convocaba a la gente en esa época y pues, cómo hicieron ustedes para llevar tanta gente a ese primer concierto? 2 puntos claves. El trabajo de guerrillero como banda, empapelar la ciudad y todos los puntos de la ciudad anunciando el concierto como lo hacen hoy todas las bandas. Sí. Y lo segundo es que aquellos de la radio que siempre han tenido el poder también dieron acceso a anunciar ese concierto de Estados Alterados. Y eso ayudó muchísimo también a convocar. Y por supuesto lo de siempre, como banda independiente, emergente o no emergente, es el voz a voz. Sí. Eso fue lo que logró que esa noche ese lugar fuese muy concurrido y pues un homenaje a nuestro querido amigo, un homenaje para la música electrónica en nuestra ciudad, y se abría todo un mundo para la música de la ciudad. Pues, a ver, ustedes han estado, pues o les ha tocado como toda esta transición que se ha vivido desde que ustedes empezaron hasta la forma de comunicarse de hoy en día. Con la experiencia que vos tenés, lo que estás contando, que antes se hacían las cosas con el voz a voz y en cambio hoy se tiene ya acceso a redes sociales, WhatsApp y todo esto, muchas veces vemos que aunque se tienen todas estas herramientas actualmente, es difícil convocar al público. ¿Cuál sería como la recomendación que tenés vos teniendo como todo este conocimiento? ¿Qué se le podría aconsejar a una banda actual como para que trate de lograr como esa convocatoria que ustedes han tenido? Pues obviamente aprovechando lo que se tiene hoy en día, las facilidades que se tienen hoy en día. Alberto, yo creo que la planeación, así seas una banda en sus comienzos, es fundamental. El acuerdo entre los miembros de la banda de hacia dónde quieren llegar, qué es lo que se quiere. Eso es fundamental, porque sin eso, ahí es donde empiezan los problemas en un grupo, cuando tú no tienes un claro derrotero y una clara planificación, porque el uno dice el otro, la otra dice aquello, y empiezan esas disputas. Por supuesto que en una banda uno tiene que ser muy democrático y escuchar conceptos, pero tiene que haber una línea. Tú me dices, ¿cómo convocar? Hay que empezar por lo de siempre. Convoca primero a la gente que te conoce, a los pocos amigos que tienes o muchos. Si estás en un colegio todavía, si estás en tu universidad, acércate a tu gente.
Si eres parte de un circuito en tu trabajo, en tu hogar, en tu empresa o labor que desempeñas, ese es el primer llamado. Y ahí vas a encontrar socios que replican tu idea. No se pueden olvidar de lo que es un marketing. Y cuando digo marketing no quiere decir, uy, pero es que no tenemos dinero para el marketing. No, tú puedes crear panfletos, afiches, puedes crear hoy por las redes sociales con antelación. No esperes que un concierto anunciado una semana antes se te va a llenar. Eso es muy difícil que suceda, a menos que sea una banda poderosísima de seguidores. Si vas a hacer un concierto, empiézalo a anunciar al menos con 3 meses de antelación. Si eres una banda independiente, no seas ambicioso con que, hey, hemos hecho un gran esfuerzo y la boleta va a costar X cantidad de dinero. Trata de poner una cifra donde la gente tenga acceso, haces un termómetro de, hey, sacamos 500 boletas y se vendieron 450 a este precio. Buen indicio ese. Trata de obsequiar e invitar a personas como tú, periodistas, que pueden mover la escena. No siempre se puede hacer una invitación, pero al menos convócalos. Hazlos amigos y partícipes de tu proyecto. Nuevamente, hoy con las tecnologías, si las aprovechamos, creo yo que uno puede hacer una buena convocatoria. Ten en cuenta el día que escogiste el concierto, qué más espectáculos hay. Si tú no miras a tu alrededor, también vas a cometer el error de competir con un mega concierto de mega banda de cualquier género que están convocando a X población y toda la atención se difiere allí. Entonces hay que mirar todas esas aristas que diría yo que son parte de... Pues hombre, la verdad que buenos consejos y ojalá que todos los que nos estén viendo, el que tiene una banda, el solista, pues aprovecharlos porque pues, la verdad estás dando, digamos que en el clavo con todas estas recomendaciones que nos estás dando, Ricky. Claro que sí. Y bueno, y continuando aquí, pues hablando de estados alterados, pues vamos tal vez por una de las razones que nos estás acompañando en este momento y es que estamos hablando de la actualidad de estados alterados, de la vigencia que tienen ustedes como banda. Y pues gracias a todo esto nace Sinfónico, que es un nuevo trabajo que ustedes están presentando. Hablemos un poquito de Sinfónico. ¿Qué es Sinfónico para estados alterados? ¿Qué es sinfónico? Sinfónico es el producto de lo que verdaderamente significa colaboración en la música, en el arte, y lo resumo en esas palabras porque aquí hay varios actores. Sinfónico existe por el Medellín Music Week, Sinfónico existe por la Filarmónica Metropolitana, la Metro, Sinfónico existe por ustedes, los medios, Sinfónico existe por el público que cree en estados alterados, y Sinfónico al final existe por nuestra testarudez de cumplir sueños y transformarlos en realidad. Ese es Sinfónico. No, hombre, excelente. Y es que pues Sinfónico es como traer toda esa historia de ustedes de estados alterados y fusionarlo o trabajar justo con la Filarmónica Metropolitana. ¿Cómo surge esta idea? ¿A quién se le ocurrió? La idea surge inicialmente, la Metro tenía una gran admiración por el sonido de estados alterados. Su director Alejandro Vázquez, su orquestador Alex Zuluaga, ya habían hecho trazos de arreglos sinfónicos porque ellos querían hacer un homenaje a estados en vivo. ¿Qué pasa? El Medellín Music Week se acerca a nosotros y nos dice, hey, ¿qué tal si hacemos un concierto? La Metro y estados alterados conjuntamente en el Teatro Metropolitano. Y ese fue el pilar de que el proyecto, faltando un mes para que fuese la fecha, diéramos un sí, porque este proyecto no fue concebido con meses de antelación. Esto fue un proyecto que en un mes nos avisaron, nos convocaron y nosotros dijimos sí. Wow. Y fue un mes de arduo trabajo
y ese arduo trabajo llevó a 5 años de trabajo para que ustedes tengan el Sinfónico en sus manos con vinilo o en sus oídos con digital. Sí, y Ricky, pues la discografía de Estados Alterados es bastante extensa. ¿Cómo hicieron ustedes para escoger las canciones y para resumir toda esa discografía en esto que nos están presentando hoy? Bueno, eso fue un acto de democracia al principio y luego alguien tenía que dar unos parámetros, como hablamos ahora, de cómo preparar un concierto y qué hacer para convocar. Igualmente aquí se escuchan las posiciones, se empiezan a tomar raciocinios de los demás y la idea central fue, tiene que haber una canción al menos de cada álbum de Estados Alterados. Ya a raíz de ese paso, ya se pudo construir toda esta historia de 12 canciones sinfónicas. Excelente, Ricky. Y bueno, acabas de mencionar que el producto de esta colaboración es un acetato. En una época donde todo es digital, donde todo, digamos, es más rápido, más inmediato, ¿por qué ustedes deciden apostarle a este formato? ¿Por qué? Porque este formato, como cualquiera de estados, nosotros no somos una banda de sacar un álbum cada año. Siempre que tenemos un proyecto lo asumimos con el mayor deseo de lograr lo máximo que podamos darle, no a mitades, no de a poquitos, no porque hay que sacarlo rápido, no porque entonces la gente lo está esperando ya, no. Lo hemos hecho pausadamente, planificando cada paso. Esto que están viendo de Estados Metro es un proceso de planificación de años de trabajo, años de producción, y por eso es que nos sentimos tranquilos y orgullosos de este proyecto, Alberto. Hay algo que a mí me gusta mucho de este trabajo, pues no solo de la música que están presentando, de la colaboración, sino también de lo que hicieron ustedes con la postproducción. Ajá. Y tuvieron ahí trabajando a una cantidad de gente muy tesa, un montón de Sí. nombres que uno se pone a, pues uno los lee y uno dice, fue madre, estos manes pues sacaron la casa por la ventana. Hablemos de ese trabajo. ¿Quiénes participaron en esa producción y dónde se realizó? Bueno, todo empieza en Medellín, posterior al primer concierto sinfónico en el Teatro Metropolitano, donde el ingeniero sinfónico Luis Ángel, quien ha trabajado con sinfónicas de Colombia, filarmónicas de diferentes ciudades, tenía una estructura y una visión de cómo grabar el concierto. Lo que pasa es que ahí luego tuvimos que empezar a decantar de manera con una filigrana, porque cuando nos mostró la grabación, por supuesto, microfonería en todo el Teatro Metropolitano, absorbe sonido ambiente, absorbe público, micrófono de la Sinfónica que era destinado a los vientos, la batería se filtraba, la voz del beat recibía los violines, etc. Eso era, hagan de cuenta, una pócima múltiple que había que ir de con Luis Ángel y con nuestro querido Pipe Carmona, alias Wonderboy, que tuvimos la posibilidad de trabajar conjuntamente y se fraccionó. Luis, te encargas de darle sonido poderoso a la sinfónica, hacer la mezcla, Pipe y Estados conjuntamente a sacar a Estados ecuánime y poderoso, y cuando tuvimos esos dos ángulos o pilares, esto ya se mezcla, por eso se llama la mezcla, se pone todo en conjunto y la mezcla fue enviada a Inglaterra, no porque Inglaterra es el epicentro de la música en el mundo o lo que sea, sino porque ya había un contacto con Inglaterra desde Lumísfera, un álbum nuestro que trabajamos con Amir Derak, Orgy, Amir Derak, Julian Kay, Amir Derak, una persona de la escena angelina en términos de música, y Amir nos aconsejó contactarnos con Mike Marsh, un productor que ha trabajado con Depeche, un productor que ha trabajado con Massive Attack, y él
afortunadamente aceptó el reto de mezclar de masterizar este álbum sinfónico para digital. Y él nos dijo, tengo un amigo en Abbey Road Studios en Londres que puede hacer el trabajo de masterización vinilo. Esos son dos mundos que en otra ocasión hablaremos en detalle. Pero lo digital es distinto a lo vinilo y la masterización es diferente. Pues Miles Nowell, que se llama él, que ha trabajado con Queen, Rolling Stones, Beatles, Chemical Brothers, nos dio un sí a las 2 semanas de haber recibido el proyecto y empezó a enviarnos track por track. Y él, en su humildad, como lo digo yo, nos decía, si tengo algún error, si quieren que mejoremos algo, por favor nos avisan. ¿Qué íbamos a avisar? Eso fue chuleando, aprobado. Próxima, chuleado, aprobado. 12 momentos hermosos que recibimos por 12 días seguidos. ¿Cuántas copias tienen del álbum sinfónico? Tenemos 300 copias y ya vamos en las 138. Así que los que nos escuchan y ven, si desean tener el sinfónico, es ya o ya. Porque en una semana se han ido, y esto ha sido sorpresivo para la banda, 138 álbumes ya están en otras manos. Y la persona que lo quiera tener, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde lo consigue? Bueno, ustedes ya saben que Medellín se está llenando de tiendas de vinilo independientes. Acérquense a esas tiendas de vinilo. Y si no estamos, ellos inmediatamente, cuando ustedes van y preguntan por estado, nos van a llamar. Ahora tenemos 3 tiendas de vinilo en Medellín que se apropiaron del álbum. Eso es muy lindo porque asociado a Estados también pueden ir a nuestra página estadosalterados.net y van a tienda y nosotros personalmente se los enviamos. Excelente, Ricky, de verdad. Hombre, pues Ricky, la verdad, muchas gracias por visitarnos aquí en Rockeando TV, así sea de forma virtual. Esperamos pronto tenerlos en vivo y en directo, pues como para que charlemos bastante, porque de verdad que con vos y de Estados Alterados hay mucho por hablar, pues es mucha la historia que ustedes tienen. Sí, no, hay mucho, como dices, y estamos muy contentos de esta invitación. Yo aquí soy la voz de Estados, pero estoy representando a Pipe, a Nati, a Elvis, a la Filarmónica Metropolitana de lo que es este proyecto, y espero que con esta entrevista esto genere en el que la ve y la escucha curiosidad. Esa es la intención. ¿Tienen presentación en vivo de pronto en estos días? En estos días, presentación en vivo no, estamos haciendo sesiones de escucha. Eso es muy bonito porque eso es algo que rodea toda la cultura del vinilo. Ya hemos tenido varias en Bogotá, ayer tuvimos una en Medellín, que hay una anécdota de ayer que me impactó. Son de esos momentos sencillos de la vida, pero súper poderosos, cuando un joven niño de 14 años se acerca con su padre y me presenta en sus manos el disco sinfónico y me dice, Ricky, ya tengo tu álbum. Yo le digo, es un álbum de Estados Alterados, no es mío, y de la Metro. Ay, sí, Ricky, qué felicidad. Y le vi que habían comprado otros 3 álbumes más. O sea, hay una generación ávida de este sonido por vinilo. Y los conciertos, prepárense, porque estamos apenas en el inicio de una aventura que no sabemos esto dónde nos va a llevar. Pero desde agosto en adelante, ténganlo por seguro y vayan apuntando fechas. Agosto, Estados Alterados, Medellín, luego Bogotá, posiblemente Cali, y estamos con la gran intención de llegar con este proyecto sinfónico a municipios y zonas de Colombia donde nunca ha podido llegar este tipo de proyectos. Esa es la idea. Hombre, Ricky, qué bien.
Te tengo una pregunta que de pronto puede ser un poquito difícil para vos, y es No, que pues para los músicos cada canción, me imagino yo que es como un hijo. Para vos, ¿cuál sería o cuál es la canción preferida de este sinfónico? La que a vos más te gusta y te llama la atención. la que más me gusta. Mira, yo voy a mencionar 3 canciones. La primera, por lo que significó la salida de este álbum sinfónico en el Record Store Day hace una semana, en el Día del Vinilo, que fue Seres de la Noche. Ahí se logró un equilibrio que representa el poder orgánico de una sinfónica con estados. El segundo está El Velo, que es una canción insignia de Estados Alterados. Y la tercera, una canción que nos sacó canas a ambos lados, pero que al final quedó súper poderosa. Caín, y también diría Opulencia. Ahí los dejo con los interrogantes para que se den cuenta de lo que fue eso. No, Ricky, excelente, hombre. Y bueno, Ricky, pues nuevamente te doy las gracias por aceptar la invitación, por venir aquí a contarnos parte de esa historia. Y aquí quedan las puertas abiertas para todo, para los conciertos que se vienen, los lanzamientos, para continuar hablando de este sinfónico que trae tantas y tantas cosas buenas de Estados Alterados. Muchas gracias, Ricky, y sabes que por aquí siempre bienvenido. Alberto, muchas gracias a ustedes por este espacio y esperemos vernos muy pronto. Hoy estuvimos con esta tecnología que nos ha dado esta posibilidad, pero también cara a cara, y tendremos mucho que hablar. Bueno, Ricky, así va a ser. Esperemos que pronto. Chao, que estén Bueno, muy hasta luego. bien. Chao. Chao, Ricky. Abrázame fuerte.